Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Santos Cerdán en libertad tras un demoledor informe de la UCO y José Luis Ábalos frente a la pena de 24 años de prisión que pide para él la Fiscalía. El gobierno había previsto llegar al 20N centrando sus mensajes en la defensa de la democracia y los 50 años de la muerte de Franco, pero amanece con el nombre de sus dos exsecretarios de organización en todas las portadas y con la imagen de uno de ellos, de Cerdán, saliendo de la cárcel donde ha pasado más de 140 días con sus 140 noches. Son los dos hombres en los que Pedro Sánchez puso su confianza, cercados por la corrupción. Aferrado a la economía, aunque sin apoyo para sacar adelante los presupuestos, con Junts anunciando un bloqueo legislativo, con el PP, pero también con los socios, presionando por estos casos de corrupción, Sánchez atraviesa uno de los momentos más delicados para el Partido Socialista, justo cuando va a empezar un nuevo ciclo electoral en nuestro país. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Para José Luis Ábalos, Anticorrupción pide 24 años de cárcel. Para Koldo, 19. Después del informe de la UCO sobre las mordidas y el nivel de gasto de Cerdán y su entorno, en Ferraz hablan de una trama familiar. A su salida de la cárcel, Cerdán dejó ayer este primer mensaje. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Justo cuando hemos conocido el informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que habla de las mordidas del 2% y de los 7 millones que su empresa recibió de Acciona, justo ahora es cuando el juez lo ha dejado en libertad. Pero ahora que ha pasado la primera noche en su casa, afronta Campos precisamente su horizonte judicial más complicado. Supuesto líder de la organización criminal con origen en Navarra que saltó a Transportes junto a Acciona y Servinávar, Santos Cerdán está imputado por una panoplia de delitos relacionados con la corrupción que acarrean penas muy graves, y los indicios contra él, tal y como afirma el juez, se han visto consolidados tras el último informe de la UCO. Cerdán está ahora pendiente del informe patrimonial que ya elabora el Instituto Armado y que afinará cuánto de los 6,7 millones recibidos por su supuesta empresa acabó en su bolsillo. El informe de hace 2 días solo ofreció pinceladas y no todo el dinero puede ser considerado una comisión. El informe patrimonial debe consolidar qué acabó ganando y la auténtica dimensión del beneficio obtenido. Campos, gracias. Hasta ahora. El día en el que Cerdán salía de la cárcel llegaba la noticia de lo que pide Anticorrupción para la otra trama de corrupción que se investiga en el seno del Partido Socialista, la de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. De hecho, la Fiscalía pide que se revise la libertad en la que están ahora mismo Ábalos y Koldo. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Anticorrupción ha pedido al juez que se revisen las medidas cautelares impuestas sobre Ábalos después de instar 24 años de cárcel para él por 5 delitos en el caso Mascarillas. Se trata de una vista en la que el propio fiscal y las acusaciones pueden pedir prisión provisional ante el elevado horizonte de penas y la inminencia del juicio, 2 ingredientes del riesgo de fuga en la ley. Ya dijo el magistrado en octubre que ese riesgo crece a medida que se acerca el juicio y que en lo porvenir podrían caber medidas más gravosas para Ábalos. Pero la revisión de cautelares es también para Koldo García, que afronta 19 años y medio de cárcel. Aldama, al que piden 7 años, se libra porque no se proponen cambios. Avanza así el caso hacia juicio, pero si Ábalos renunciase al acta de diputado, se pararía el reloj y la causa recaería en la Audiencia Nacional. En su entorno incidían ayer en que esa opción no está sobre la mesa y decían que la mera duda indica ya que todo esto es un chantaje. Estaba ayer en un mitin Pedro Sánchez, no hizo referencia a Ábalos, tampoco a Cerdán, dedicó su discurso electoral contra el PP con esta acusación. Lo que quieren es convertir en mercancías los derechos de la gente. Es que lo que quieren es hacer caja con la sanidad, con la educación, con la dependencia. La salida de Cerdán de prisión vino a coincidir con este primer mitin de Pedro Sánchez en la precampaña extremeña, donde fue a apoyar a Miguel Ángel Gallardo, candidato procesado, como saben, por el caso en el que también está procesado el hermano del presidente del gobierno. Y a esta circunstancia sí hizo referencia, así, el propio Gallardo. Quien no sabe ganarte en las urnas, la derecha siempre lo hace, intenta destruirte utilizando los juzgados.
Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Es evidente el desgaste que esto genera en el PSOE, no solo antes de la temporada electoral, que empezará precisamente en Extremadura, sino en una legislatura ya de por sí muy complicada para ellos por su debilidad parlamentaria. Y decíamos, Ana, que en la dirección se refieren al caso Cerdán como una trama familiar, después de los detalles del informe de la UCO. Sí, el PSOE trata por todos los medios de evitar que se reabra el cisma que en junio conmocionó al partido a todos los niveles, pero la situación y la estrategia se le están complicando con cada nuevo movimiento judicial. Cuanto más se estrecha el cerco sobre Cerdán, Ábalos y Koldo García, más se empeñan los socialistas en distanciarse y minimizar el impacto de las últimas revelaciones y de la imagen de Cerdán saliendo ayer de prisión. Eso se produjo, como decíais, mientras Sánchez apoyaba en Extremadura al candidato socialista en un mitin en el que no hizo mención alguna a la corrupción. En Ferraz y en Moncloa asumen que todo esto les hace daño, sobre todo a las puertas del nuevo ciclo electoral, pero al menos por ahora prácticamente todo el partido cierra filas. Se aferran a que creen que el caso está encapsulado. Dicen que se está demostrando que todo es una trama familiar al margen del PSOE, aunque la tensión y el nerviosismo que les está generando esta situación es evidente. Ana, gracias. A vosotros. Sobre las reacciones. La corrupción es un gravísimo problema en nuestro país. Y hay que acabar con ella, venga de donde venga del Ministerio de Transporte o venga de la Diputación de Almería, venga de un partido o venga de otro. Por tanto, desde Sumar somos claros. Ha llegado el momento ya de tomar medidas eficaces contra la corrupción en nuestro país. Esto dijo Yolanda Díaz. También hablaron Podemos, Esquerra. Esto no es ni el caso Santos Cerdán, ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, es el caso PSOE. Si se quedan tres tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. Dentro del PSOE, Paje. ¿Puede pasar que te estén toreando tu núcleo duro, tu núcleo más de confianza y no enterarte? Puede pasar, pero incluso eso tiene un análisis. Claro. Tiene un análisis. El que te pase eso tiene una consecuencia, tiene un análisis. ¿Y en el PP? Es curioso que el día en que excarcelan a un ex número 2 de Pedro Sánchez, la Fiscalía pida 20 años de prisión para el otro número 2 de Pedro Sánchez. A esto ha llevado Sánchez, el Partido Socialista. Decía Miguel Tellado que a su juicio estos casos no pueden compararse, los de Ábalos y Cerdán no pueden compararse con la operación en Almería, que tiene detenidos al presidente y al vicepresidente de su diputación porque, decía, el PP sí ha tomado medidas. De eso habló ayer en Madrid el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla. Que nosotros en mediodía hayamos suspendido de militancia a un presidente de diputación, presidente del partido, a un vicepresidente de diputación y a un alcalde y el otro es un funcionario, es una actuación rápida y desde luego nosotros vamos a ser transparentes y Moreno, claro. Que se refirió también a la crisis de los cribados de cáncer de mama. Habló de un problema que dice él es local y que le ha causado un daño emocional. 5 altos cargos han caído por una crisis que ha sido local, ¿no? Y creo que es como hay que actuar en términos de gestión, pero reconozco, y lo digo aquí abiertamente, a mí me ha hecho daño emocionalmente, ¿no? Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Pues decíamos que así llega el gobierno a este 20N, para el que había previsto que su mensaje fuera la defensa de la democracia en el 50 aniversario de la muerte de Franco. Les venimos contando desde primera hora la encuesta que publicamos esta mañana en La SER y en El País, una amplia encuesta de 40dB que concluye que la gran mayoría de los españoles, el 70%, entiende que España cambió a mejor a partir de la muerte del dictador. Hay muchas diferencias, eso sí, según a qué partido se vote, según la edad que se tenga. Una cuarta parte de los jóvenes aceptaría un régimen autoritario. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Hay muchos datos interesantes que constatan esas diferencias según la edad. Por ejemplo, casi la mitad de los menores de 44 años no saben que Lorca fue asesinado por los franquistas. Sí, el desconocimiento es muy evidente entre las generaciones más jóvenes. La mitad de los menores de 44 años tampoco sabe ubicar, por ejemplo, correctamente en el tiempo la dictadura franquista. Se equivocan con las fechas. El 8% de los que nacieron a partir de 1980 piensa que el franquismo fue un régimen democrático. La gran mayoría de la población, el 85%, describe el régimen de Franco como una dictadura. Casi el 75% piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. No obstante, un 17% cree que un régimen autoritario
puede ser preferible en determinadas circunstancias. Al 9% le es indiferente una forma de gobierno u otra. Entre las generaciones más jóvenes, es decir, las que no han vivido bajo la dictadura, son casi un 25%, ya lo decía Sastre, los que justifican un régimen autoritario en determinadas circunstancias. Respecto a la valoración histórica del franquismo, solo un 55% de los españoles tiene una opinión negativa. El 25% ha respondido que ni bien ni mal y el 15% tiene una visión positiva, pero los votantes de derechas son todavía mucho menos críticos que la media general. Solo el 17% de los votantes de Vox y el 38% de los del PP piensan que el régimen fue malo o muy malo para España. De hecho, 4 de cada 10 votantes de Vox y 2 de cada 10 del PP creen que fue positivo o muy positivo. En El Abierto nos fijamos en más datos en esta encuesta. Gracias. Venga, hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El precio de la vivienda se ha vuelto a encarecer en España y ha superado los precios que había en nuestro país antes de la burbuja inmobiliaria de 2008. Estamos hablando, por tanto, de un récord histórico que deja el precio medio de una vivienda en España en 2.153 euros el metro cuadrado. Estos son los datos que dio ayer el Ministerio y que nos sitúan ante esta perspectiva. En 2008, el metro cuadrado llegaba a los 2.100 euros. En 2014, que es cuando pinchó ya la burbuja, el precio llegó a estar en 1.400 euros el metro cuadrado. Y ahora son estos 2.150 de los que estamos hablando. Por tanto, en 3 años ha crecido un 23%. Es evidente el impacto, sobre todo para los más jóvenes, y eso es evidente cómo se juega con los precios de las casas, empezando por lo que se pide en los portales inmobiliarios, con precios que se hinchan y ayudan a esa escalada. Pablo Anzola. Buenos días. Sí, la diferencia entre lo que se pide en los anuncios y lo que se paga finalmente alcanza ahora mismo el 43% de media en nuestro país. Es una brecha que puede tener consecuencias sobre el mercado porque alimenta la espiral de precios en plena crisis de acceso y que además no ha parado de aumentar en los últimos 5 años. En 2019 esa distancia era del 24%, ahora de casi el doble. Los precios de los portales crecen más rápido que los precios reales, que los precios de mercado, y en las contracciones sucede todo lo contrario. José García Montalvo es catedrático en la UPV y es que cuando comparamos los precios de los portales inmobiliarios con los de las escrituras de los notarios, se observan dos mercados que, aunque paralelos, están cada vez más distanciados. En Andalucía o en Extremadura, por ejemplo, esa diferencia alcanza ya el 65%. Y de Cataluña nos ha llegado este dato: hay el doble de pisos de lujo que de protección oficial. Paul Valero. Los datos que se toman como referencia en el sector indican que los pisos y las casas de lujo representan entre un 4 y un 7% del parque de la vivienda en Cataluña, el doble que los pisos de protección oficial, que rondan el 2,5%. Más de la mitad de la oferta se concentra en Barcelona, con mucha demanda de público europeo interesado en el buen clima y el estilo de vida de la ciudad. Buscan pisos bien ubicados, por ejemplo en el Eixample, en edificios modernistas rehabilitados. La mayoría de operaciones son de compra-venta, pero también hay personas dispuestas a pagar mucho dinero durante unos meses. Y ahora se dieron mucho nómadas digitales. Son perfiles muy jóvenes con un poder adquisitivo muy alto. Pero te hablo de, hemos tenido hasta chicos de 20 años que han venido a alquilar pisos de 7.000 euros. Es Damián Gest, consejero delegado del grupo inmobiliario Walter House, especializado en el lujo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hoy es 20N y no solo se conmemora la muerte de Franco, hoy hace 80 años que empezaron los históricos juicios de Nuremberg. Los 20 jerarcas nazis de mayor rango que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial se sentaron tal día como hoy en el banquillo de la Sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg, de esta ciudad alemana. Fue un hito fundacional para el derecho penal internacional que ponía el foco por primera vez en la responsabilidad individual. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas. Con los juicios de Nuremberg, el mundo asistió hace 80 años al nacimiento del derecho internacional. En ellos, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial saldaban cuentas con los criminales del nazismo. Con el tiempo se han convertido en un modelo. A pesar de las dificultades para su aplicación, como se hace evidente en Ucrania y Gaza, hay motivos para la esperanza, según nos asegura Jürgen Petrosian, jurista de la Academia Internacional de los Principios de Nuremberg. La idea de Nuremberg sigue vigente, el derecho penal internacional también, aunque la catastrófica situación actual nos haga dudar de ello. Se necesita tiempo y paciencia. La situación política cambiará y entonces podrá aplicarse. En Nuremberg fueron procesados 24 hombres, entre los que figuran Hermann Göring, el número 2 de Hitler, o Rudolf Hess, jefe del partido nazi. La mitad fue condenado a morir en la horca. Ninguno mostró remordimiento
arrepentimiento ni pidió perdón por sus crímenes. La madrugada ha dejado también la firma de Donald Trump en la ley que permitirá desclasificar los papeles del pedófilo Epstein. El mismo presidente de Estados Unidos figura en algunos de los correos y la prensa del país avisa de que todavía puede maniobrar para evitar que se publiquen todos los documentos. Y hemos sabido también que mañana viernes será la reunión entre Trump y el recién elegido alcalde de Nueva York. Lo ha anunciado el propio Trump en redes sociales. Bueno, de esta manera, dice: el alcalde comunista de Nueva York ha pedido verme y hemos acordado esa reunión este viernes 21 de noviembre en el despacho Oval. Aquí en España, el Gobierno ha propuesto una subida salarial del 10% a los funcionarios acumulada en los próximos 4 años. El Ministerio de la Función Pública había dicho que su oferta intentaba que esos trabajadores no perdieran poder adquisitivo, pero los sindicatos lo rechazan porque creen que hay margen de negociación aún. Dicen que les parece un insulto. El Gobierno prefiere no pronunciarse y dice que dará la cifra de subida cuando sea definitiva. Estefanía Salvatierra. El Gobierno ha propuesto una subida salarial del 10% para los empleados públicos que abarca el periodo 2025-2028. Fuentes de la negociación matizan que la oferta limita a un 4% el incremento para los ejercicios 2025 y 2026, dejando libre un 6% a repartir entre 2027 y 2028. Un planteamiento rechazado por Comisiones Obreras, UGT y CESIF y que provocó ayer por la tarde un nuevo encuentro entre Función Pública y Hacienda en busca de unos porcentajes más atractivos antes de la nueva cita este mediodía entre el Ejecutivo y los sindicatos. Pero hay más. Francisco Lama, de CESIF. El Gobierno nos ha trasladado que se va a proceder a la revisión y actualización de esas cuantías económicas que están vinculadas a lo que es el complemento de residencia, la insularidad, y lo que es por razón de servicio. CESIF cifra en un 8% la devaluación salarial de los empleados públicos desde la firma del anterior acuerdo en 2022. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.